El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, hermanos, vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Quiero hacer eco un momentico así, la primera lectura. Simplemente mirar lo que dice la primera lectura. Todos nosotros tenemos como enemigo a un gigante Goliat. Cada quien debe mirar cuál es ese enemigo que puede causarle la muerte, que le atormenta, que le asusta, que es más poderoso que nosotros. Cada uno. Para uno puede ser los vicios, la droga, el alcohol, cigarro. Para otro puede ser la prostitución. Para otro puede ser el robo. Puede ser el asesinato. Puede ser la corrupción. Puede ser las groserías. Puede ser la ira. Puede ser la pereza. Puede ser la lujuria, puede ser qué. De todas maneras, la primera lectura presenta que ese Goliat era un hombre adiestrado para el combate desde la juventud, de modo que no era cualquier cosa. Sin embargo, había una manera de aniquilarlo. Todos le tenían miedo. Y realmente era un gigante. ¿Quién se le iba a enfrentar? ¿Dónde estaba el problema? El problema era que no lo podían enfrentar en grupo, tenía que ser a uno. La cuestión era que tenía que ser uno, porque allá el gigante era uno, entonces tenía que ser uno del pueblo de Israel. ¿Quién iba a tener esa fuerza para enfrentarlo? Nadie. Pero había uno que era pequeño, que era joven, no tenía experiencia, no era adiestrado, pero que confiaba en Dios. Y dijo: yo voy. Y tú vienes con espadas, tú vienes con armas, con jabalina, tú vienes, pero yo voy en el nombre del Señor, el Dios de los ejércitos. Y así fue el enfrentamiento. No llevó espada, no llevó jabalina, no llevó nada. Se fue a enfrentarlo. El gigante lo desprecia. No me aguanta ni la arrancada. Pero observen cómo enfrenta David a Goliat. Cuando ve que Goliat viene contra él, él no le huye, se le enfrenta. En castellano significa que nosotros tenemos que ver cuál es nuestro enemigo, verlo, detectarlo, ponerlo en el blanco y decir: este es mi enemigo. Y yo tengo que salir al encuentro para vencerlo, no con mi fuerza, con el poder de Dios. A veces pueden ser los problemas, a veces pueden ser las enfermedades, a veces puede ser la tristeza, a veces puede ser cualquier decepción. Cualquier cosa puede ser. Y yo tengo que salir al encuentro y decir: lo tengo en la mira, este es mi problema, este es mi problema. Y tengo que enfrentarlo. En el nombre de Dios yo lo voy a enfrentar. Solo no puedo, ya estoy vencido. Pero con el poder de Dios soy más que vencedor. Por muy grande que sea ese gigante, pecado
problema, dificultad o enfermedad, yo con el poder de Dios, utilizando mis cualidades, mis herramientas, mis armas que tengo a la mano, puedo darle matarir el irerón, puedo destruirle y salir más que victorioso. Y dice la Biblia que cuando mató a Goliat, los demás se fueron, huyeron. Que cuando nosotros detectamos cuál es el problema, cuál es la raíz del mal, cuál es el problema que me azota a mí, entonces lo ataco en el nombre del Señor, lo destruyo y los demás oyen. Pero no somos conscientes nosotros para detectar cuál es el enemigo. Tenemos miedo. Había razones había. ¿Quién se le enfrentaba? Nadie quería enfrentársele. Todo el mundo le tenía miedo. Es más, le decían a David, ¿cómo te vas a enfrentar? Si ese es un gigante, ¿cómo te vas a enfrentar? Tú ya estás perdido, eso es imposible. Y David nadie lo achicopaló. Fue capaz de decir, yo confío en el Señor, Él es mi Dios. Hoy qué confianza. Dios nos invita a tener esa confianza en todos los momentos. Ojalá lo tuviéramos, seríamos más que vencedores. Aunque fuera el mismo diablo, el Goliat más grande, el mismo diablo, seríamos capaces de destruirlo. Bastaría solo que confiáramos en Dios y que no fuéramos por nuestra propia fuerza, sino en el nombre del Dios de los ejércitos. Cristo y yo, mayoría aplastante. Y una palabrita del Evangelio. El Evangelio de hoy nos presenta, el Evangelio de hoy es San Marcos 3. El uno en adelante. Lo vamos a escuchar, vamos a, sí, por favor, a leerlo allí en la Biblia. El que tenga, en la Biblia. Sí, el que tenga la Biblia la va buscando y en la casa también. Dale. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Ahí el problema. Es San Marcos capítulo 3 versículo 1 al 6. Sí. Están observando, están haciéndole cacería en castellano a Jesús. ¿Cuál era el objetivo? Ver si era capaz de sanar a un enfermo en sábado. Recuerde que ya habían tenido el encuentro en la lectura de ayer, ¿no? Ya habían tenido el encuentro porque le habían sacado espigas a los apóstoles, habían arrancado las espigas en sábado. Ya habían tenido el primer encuentro. Ahora viene el segundo encuentro. Lo están fichando para ver cómo matarlo. A ver si curaba en sábado. Siga. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Claro, porque la ley decía que tenían que guardar el sábado. Y Jesús, en ocasiones había actuado violando el sábado según los judíos. Y los judíos era el pueblo de Dios, que custodiaba las leyes de Dios. Y viene Jesucristo y no le presta mucha atención al sábado. Entonces lo quieren jugar una trampa para ver. Dale. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Observen que Jesús va a hacer algo. Jesús va a propiciar un enfrentamiento. Le dijo, ponte de pie aquí en medio. ¿Quieren ver que yo lo voy a sanar en sábado? Pues se lo voy a demostrar. Jesucristo nos va a dar una enseñanza aquí. Nos va a enseñar a nosotros que esa ley que tenía el pueblo judío sobre el sábado no era lo más importante. No era lo más importante. Que lo más importante es el amor. Y ya verán lo que lo va a hacer. Dale. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? Entonces, la ley decía que había que guardar el sábado, pero el mandamiento del amor está muy por encima de la ley. Los fariseos no le importaba el mandamiento del amor, sino el cumplir la ley. Ellos tenían la idea de cumplir rigurosamente la ley. Jesucristo aquí nos dice, por encima de cualquier ley está el mandamiento del amor. Un día llegó a decirlo. Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento mayor, es decir, por encima de él no hay nadie. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Aquí dio el ejemplo. Entonces,
si alguna ley de ustedes y yo debemos guardar, es la del amor. Esto es lo más importante. Pero también nos viene a dar una enseñanza que esta ley del sábado ya queda atrás, que para nosotros ya no es importante. Van a observar que los adventistas del séptimo día tendrán un gran problema con el sábado. Y van a decir que ellos son la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, porque ellos guardan el sábado, y que nosotros somos paganos porque no guardamos el sábado. Pero ustedes hoy se van a dar cuenta, y voy a tratar de explicárselo, que por qué nosotros no guardamos el sábado, y el sábado ya no es importante para nosotros. ¿Por qué? Jesucristo entonces les dijo, póngase en medio. ¿Qué es más importante, hacer el bien o hacer el mal en sábado? Dale. Salvar una vida o matar. Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera. Mire, dos cosas. Eso le hizo enojar. Y muy apenado por la ceguera. Aquel que todavía anda juzgando y condenando a las personas porque no guardan el sábado, es porque están ciegos, vendados. Y eso hace apenar al cristiano. ¿Cómo se explica que en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud en la ley, haya todavía personas que se llamen cristianos y guarden el sábado? Eso da pena. Pero no solamente pena, Jesús se enojó, se molestó. ¿Cómo va a creer? Siga. Y dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Ahí, deténgase. En vez de creerle a Jesús, buscaban la forma de cómo eliminar a Jesús. Bueno, eso fue hace 2000 años. Traslademos ese evangelio, esa palabra que es actual, que se actualiza todos los días, al 2015, 16 donde estamos. ¿Quién es el papel de Jesús? Los cristianos. ¿Quién hace el papel de los judíos que quieren guardar el sábado y eliminar y insultar y calumniar y mandar para el infierno a todo el que no guarda el sábado? Los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Y si ustedes leen, por ejemplo, Juan 5:18, a Jesús lo mataron, dice las Escrituras, primero por violar el sábado. Según los judíos, y lo van a escuchar, según los judíos, a Jesucristo lo mataron por violar el sábado. Esa fue una de las acusaciones. Y entonces podríamos preguntarle a los adventistas, ¿no será que ustedes están haciendo lo mismo que hicieron en aquel tiempo? Léalo, como dice Juan 5:18. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. A ver, dime quiénes eran los que guardaban el sábado, ¿los adventistas o los judíos en aquel tiempo? Los judíos, y ellos eran los que sabían con exactitud quién violaba y quién no violaba el sábado. Pues bueno, Jesús entonces para los judíos sí violó el sábado y por eso lo van a matar. Pero Jesucristo nos viene a dar en Marcos capítulo 2 versículo 27 la razón por qué Él hace esas cosas en sábado y por qué el cristiano no tiene que estar sometido a la ley del sábado. Marcos capítulo 2 versículo 27. ¿Por qué el cristiano no debe estar sometido a la ley del sábado? Ojo, y esto lo enseña el maestro. Y lo vamos a ver luego cómo los discípulos se gozan de esto y se burlan de los adventistas. Pongo cuidado. Primero aquí, ¿por qué Jesús dice que no debemos nosotros guardar el sábado? Dale. Y Jesús concluyó, el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. ¿Escucharon? El sábado fue hecho para el hombre, mas no el hombre para el sábado. Y mire cómo termina.
Sepan pues, y esto no lo saben los adventistas, ojalá los adventistas me estuvieran escuchando, porque ellos no lo saben. Sepan pues, que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. ¿qué significa es dueño del sábado? Que puede hacer con el sábado lo que a él le venga en gana. ¿Y qué? Sépanlo bien, el Hijo del Hombre es dueño, es Señor del sábado. Adventistas, por favor, Jesús es Señor del sábado. Por eso ustedes verán en Colosenses 2:16 que Pablo se ríe de los judíos. Al igual que nosotros hoy, los cristianos, nos reímos de los adventistas del séptimo día, que no saben ni siquiera lo que dice. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien, habían escuchado al maestro, lo que el maestro decía. Mire cómo lo dice Pablo en Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Que nadie lo venga a criticar. El maestro ya dijo que él era Señor del sábado y que el sábado era para el hombre y no el hombre para el sábado. El maestro ya les demostró que el sábado era para el pueblo judío y que ya para nosotros los cristianos no. Por eso que nadie los venga a criticar. Ese nadie significa por eso que los adventistas del séptimo día no los venga a criticar. Que ustedes no se sientan humillados por ellos o despreciados por ellos porque ustedes no guardan el sábado. Por eso que nadie los venga a criticar porque ustedes no, por lo que van a comer o esto, o porque ustedes no guardan el día sábado. Eso ya quedó atrás. Además, eso era para el pueblo judío, hermanitos queridos. Escuchen bien. ¿Por qué nosotros los cristianos no guardamos el sábado? Porque era una ley para los judíos. Éxodo capítulo 31, versículo 13. No era una ley para los cristianos. Esa ley no es para los cristianos, es para los judíos. Éxodo capítulo 31, versículo 13 y versículo 17. Observemos primero el versículo 13. Una ley, escuche. Por eso que nadie los venga a criticar porque ustedes no guardan el día sábado. Éxodo 31. Que nadie los venga a criticar por eso. ¿Por qué? Porque el maestro ya nos dijo que él era Señor del sábado y si es Señor, es dueño, él puede hacer con el sábado lo que quiera. Eso era para el pueblo judío. Éxodo, ¿lo tiene ahí, Catira? Éxodo 31, 13. Escúchelo. Yahvé dijo a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles. Esa sí es. Dale. No dejen de guardar mis sábados. No dejen de guardar mis sábados. ¿A quién le estás diciendo? Otra vez, vuelvo a leer. Yahvé dijo a Moisés. Ajá. Habla a los hijos de Israel a y los diles. hijos de Israel y dile. No dejen de guardar mis sábados. Porque son una señal entre ustedes y yo de generación en generación. Es una señal para el pueblo de Israel. Versículo 17. El sábado será entre yo y los hijos de Israel una señal perpetua. Entre yo y los hijos de Israel. No es para nosotros los cristianos, es para los judíos. Para nosotros los cristianos, ya el sábado no es una ley, es para el pueblo judío. Para nosotros ya es el domingo. ¿Por qué? Fácil, le voy a mostrar por qué. Porque Jesucristo resucitó el día domingo. Vamos a ver cómo lo dice San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16 nos viene a decir que es para nosotros el domingo. Motivo, porque Jesucristo resucitó el día domingo. Y nosotros celebramos no la muerte. Jesús estaba en el sepulcro el día sábado. Eso no lo celebramos nosotros. Nosotros celebramos que Jesús salió victorioso del sepulcro el domingo. Entonces nosotros celebramos la nueva creación, la nueva vida que Jesús nos trae. 16:1, a ver cómo lo dice. Pasado el sábado. Pasaba el sábado. ¿Cuál era el día después del sábado? Pues el domingo. O sea, pasado el sábado. ¿Qué pasó? María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana,
llegaron al sepulcro. Apenas salido el sol, se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Aquí viene entonces Jesús resucita el día domingo, se le presenta a María Magdalena. Segundo, se le presenta a los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Allá en Lucas capítulo 24, que ustedes lo pueden leer en su casa. Se le presenta a los discípulos antes de que estuviera Tomás, ¿se acuerda? Juan 20, 19. Y se le presenta 8 días después, ¿se acuerdan? Juan 20, 26. Y Jesús es llevado al cielo el día domingo. Entonces, para los cristianos es importante el día domingo, porque Jesús se manifiesta es día domingo. 8 días después es domingo, cuando el Señor se le manifiesta a los cristianos. Y esa costumbre quedó en los cristianos de reunirse hasta el punto que Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, viene a decir que cada domingo o cada primer día de la semana, cuando se reúnan los cristianos, deben hacer la colecta para los pobres, para la iglesia pobre. Está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, cuando los cristianos se reunían. Entonces ya vamos a ver que los cristianos, escúchenme algo, los cristianos nunca se reunieron el día sábado, se reunieron el día domingo. Dale. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. Cada domingo, esto significa no un domingo. 1 Corintios 16, 2. No dice este domingo, sino cada domingo. Esto demuestra que se reunían todos los domingos. Cada domingo, dale. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. Y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Eso se reunía cada domingo. Ahora comprenden por qué los domingos que usted va a la misa y lleva su ofrendita para la iglesia. Cada domingo lo hacían los primeros cristianos. Eso no es invento de nadie. Ahora, otra cita. ¿Cada cuánto se reunían para celebrar la fracción del pan? También, Hechos 27. Se reunían el domingo. Caramba, los apóstoles se reunían en el domingo. ¿Por qué los adventistas del séptimo día dicen que los cristianos se reunían era el día sábado? No han leído las Sagradas Escrituras, no la han leído. Los cristianos no se reunían el día sábado, se reunían el día domingo. Hechos 27 nos viene a decir. Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. El primer día de la semana nos reunimos para la fracción del pan. Así se reunían los cristianos. El primer día de la semana para la fracción del pan. Ahí era donde se recogía la colecta. ¿Por qué los adventistas mienten y dicen que es que se reunían era el día sábado? Por mal interpretar las escrituras, porque encuentran en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 1 en adelante, donde dice que Pablo se reunía el día sábado. Entonces ellos dicen, mire, Pablo se reunía el día sábado. ¿Y Pablo qué era? Pues cristiano, Pablo ya era convertido. Se reunía el día sábado en la sinagoga. Pues entonces hay que guardar el día sábado. Pero ustedes van a observar que eso es simplemente engaño. Y el adventista que me esté escuchando verá que le engañaron. Hechos 17, 1 en adelante, a ver. ¿Cómo dice? El que le encuentre. Pablo. Ajá, lo tiene. Ya lo tiene. Sí. Ya lo tiene. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. ¿Dónde quién? No dice, donde los cristianos estaban reunidos. Adventista que me escucha, mire cómo le cayeron a usted a muela. A usted le dijeron que Pablo se reuniera con los cristianos el día de sábado. Le cayeron a mentira. Las escrituras hay que saberlas interpretar. Aquí no dice los cristianos estaban reunidos y Pablo llegaba a celebrar con ellos la fracción del pan. No, los judíos. Otra vez repítalo.
Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Ajá, escuche lo que viene. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos. ¿A quién fue a visitar? ¿A los cristianos? A los judíos. Entonces Pablo tenía la costumbre. En castellano, usted y yo vamos a encontrar muchas citas donde Pablo está reunido el sábado. ¿Con quién? Con los judíos. Esa era su costumbre, reunirse con los judíos. ¿Para qué? Vamos a oír. Dale. Fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Por 3 sábados discutió con ellos. Entonces no se reunía con los cristianos a celebrar la fe. Iba a pescar en Río Revuelto. ¿Dónde iba a encontrar a los judíos reunidos? Pues en la sinagoga. ¿Cuándo? El sábado. Si va el viernes, si va el lunes, no va a encontrar a nadie. Va a encontrarlos es el sábado. Y le llegaba, es como si yo me fuera a donde está la carpa y les llegara allá el día que ellos están reunidos y comience a predicarles con la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Pablo. No es que yo sea protestante, es que me voy allá donde están los protestantes y le predico. Entonces Pablo, siga, se reunía de costumbre, esa era la costumbre de Pablo, siga. Por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Ahí está la apologética. Y muchos que no conocen la Escritura dicen que el Padre Toro le gusta pelear con los evangélicos, con los protestantes. No es pelear, es demostrarles con las Escrituras que ellos están equivocados. Pero eso está en la Biblia. Solamente que aquella persona que no haya leído la Biblia dice, es que la Biblia no se hizo para pelear con los protestantes. Aquí dice, Pablo discutía con los judíos públicamente, con las Sagradas Escrituras, para demostrar que Cristo era el Señor. El mismo Cristo, Mateo 4:1, cuando peleó con el diablo con las Escrituras. Pero bueno, observen algo. El sábado era para los judíos. ¿Y por qué el sábado era para los judíos? ¿Y qué era el sábado? Hermanito querido, el sábado, Levítico 25, por favor. El sábado no era para los judíos un día, un nombre, escuche, nombre de un día de la semana. No. El sábado para los judíos era algo distinto a lo que nosotros entendemos por sábado. Ustedes y yo, sábado, entendemos un día de la semana, que se llama sábado. El pueblo judío tenía otro sábado distinto al que ustedes y yo tenemos. Vamos a ver qué era sábado para los judíos. Escúchenlo. Levítico 25. Yahvé dijo a Moisés en el monte Sinaí, di a los hijos de Israel, cuando hayan entrado en el país que les voy a dar, la tierra tendrá su descanso el año 7º, en honor a Yahvé. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus frutos. Pero el 7º año será un sábado. Sábado no es día. Un año, ¿cómo hacemos? De modo que hay sábado de día, hay sábado de año. Un año, ¿ustedes nunca han escuchado hablar de año sabático? Es porque, ¿qué hace usted en un año sabático? Descansar. Los adventistas, mire, te cayeron una muela, adventistas. A ustedes le dijeron que el sábado era un nombre de un día de la semana. Y para el pueblo judío, sábado era descanso. Entonces, el pueblo trabajaba 6 años y el año 7º, es decir, todo el año era sábado. Si es un día de la semana, el nombre de un día de la semana, ¿cómo se come eso? Pero si sábado significa descanso, entonces le cayeron una muela a los adventistas. Los falsos profetas le hicieron creer que sábado era el nombre de un día de la semana. Y el pueblo judío a los días de la semana no le tenían nombre. El primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el 7º. Entonces Dios trabajó 6 días y descansó el 7º. Descanso es sábado. Es decir,
Sabbat. Viene del Sabbat, que significa descanso. Entonces el pueblo descansaba un día. Entonces era sábado. Trabajaba 6 años y descansaba 1. Eso es sábado. Los cristianos, por ejemplo, los adventistas, a ver, adventistas que me escuchan. Usted dice que nosotros los católicos no guardamos el sábado. Pregunto, ¿ustedes han escuchado la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Que hay que trabajar el domingo o no hay que trabajarlo? Ajá, si nosotros no trabajamos el domingo, ¿cómo se llama eso? Sábado. Sábado. Si yo no trabajo el domingo, ese es sábado. Día de descanso. Si yo no trabajo el miércoles, ese es sábado. Sábado significa descanso. Lo que pasa es que los adventistas le hicieron creer como sábado. Y sábado suena igual, pues le hicieron creer que era lo mismo. Mire cómo los protestantes se confunden. Acuérdense de la bruja que le dijo a la señora, mire, se me perdió el gato. Y le dijo, no busque más ese gato, que ese gato ya lo mató un carro. Y le dijo, no, se me perdió fue el gato del carro. Como gato y gato suena igual, la bruja pensaba que era el gato de la casa, que se le había perdido. Y era el gato del carro. Pico y pico suena igual. Pero es una cosa es el pico de un pollo y otra cosa es el pico de picar la tierra. Es distinto, pico. Ustedes no se dan cuenta que los protestantes dicen, los sacerdotes mataron a Cristo. Una cosa es sacerdote y sacerdote suena igual. Pero como son ignorantes, no saben que sacerdotes que mataron a Cristo eran los sacerdotes de la religión judía y no de la religión católica. Entonces, sacerdote y sacerdote suena igual. Buscan donde dice la Biblia sacerdote y ya. Confusión. Sábado no, para el pueblo judío no era día de la semana. Era día de descanso. Tal como dice la Escritura, Dios trabajó 6 días y el día séptimo descansó. Eso es sábado, descanso. Los adventistas no saben que nosotros los días que tenemos en la semana no viene del pueblo judío, viene de los paganos. Cada día tenía el nombre de un dios. El primer día de la semana que era Sunday, que los cristianos le cambiaron el nombre de domingo, día del Señor. El dios más grande era el sol, día del dios sol. El dios de los paganos que seguía el sol era la luna. Por eso el segundo día era lunes. El otro dios más grande era Marte, por eso el martes. El otro era Mercurio, por eso miércoles. El otro Júpiter, por eso jueves. El otro Venus, por eso viernes. Y el otro dios que guardan los adventistas, Saturno. Entonces, sábado del día de la semana es día del dios Saturno. Y ellos escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Entonces dicen, nosotros guardamos el sábado judío. ¿Qué cuento? Ustedes guardan el día sábado de los paganos, que es el día del dios Saturno. Y entonces como sábado y sábado suena igual, ellos piensan que están guardando el sábado del pueblo de Israel. El sábado del pueblo de Israel era descanso, punto. No importa que usted descansara el día que fuera, pero un día de descanso. Igualmente trabajaba 6 años. Y el otro año descansaba. Adventista, yo sé que usted está pensando allí y está que me saca la palabra de Dios, allá Éxodo capítulo 20 versículo 8, donde dice, guardarás mi día sábado, en los mandamientos de la ley de Dios. Éxodo 20, del 1 en adelante, están los mandamientos, ¿sí? Pero en el 8 dice, guardarás el día sábado. Y usted, yo sé que usted está pensando lo que a usted le enseñaron. ¿Qué le enseñaron a usted? Que todas las sagradas escrituras eran inspiradas por Dios y era escrita por puño y letra de hombre. Menos 17 versículos. Sí, yo soy adventista, que eso se lo enseñaron a usted. Menos 17 versículos, que fue por puño y letra de Dios, que se lo dio en las tablas de la ley a Moisés. Y como Dios se lo dio en las tablas de la ley y está escrito, léalo, Éxodo 28. Está escrito, escuche lo que está escrito allí. Acuérdate del día del sábado. Acuérdate del día del sábado. Entonces usted dice, si ese mandamiento está escrito en las tablas de la ley, yo tengo que cumplirlo. Y como está escrito en las tablas de la ley y son los 10 mandamientos que se tendrán que cumplir incluso allá en el cielo,
Entonces usted dice, Jesucristo vino y destruyó toda la ley menos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son eternos. Cristo no los destruyó, no llegaron hasta Cristo. Entonces yo le puedo dar una cita que a usted los pastores protestantes adventistas del séptimo día no se la han dado, pero usted léala y désela a ellos. Está en 2 de Corintios capítulo 3. En 2 de Corintios capítulo 3 nos viene a decir que esa ley que tenía el pueblo judío, los 10 mandamientos. ¿Cómo sé que los 10 mandamientos? Usted lo va a escuchar cuando lo lea. Porque eran mandamientos dados en tablas de piedra, grabados en tablas de piedra. Y segundo, dice que fueron dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. No me venga a decir que le dio otro mandamiento. O no me venga a decir que está hablando de la ley ceremonial, de esa que a usted le cayeron una muela diciendo que esa es la que llega hasta Cristo. Que la moral, que son los 10 mandamientos, no llegan hasta Cristo, sino que perduran. Entonces le voy a mostrar que la moral, eso, los 10 mandamientos también llegan hasta Cristo. Y está en la Biblia suya igual que en la mía. 2 de Corintios 3. Dale. Del 1 en adelante. Pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Aquí en el Nuevo Testamento ya estaba mirando que es una carta escrita en el interior de la persona, no en tabla de piedra. Pongo cuidado, ya viene. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra. ¿Dónde estaban los 10 mandamientos? En tablas de piedra. Los 10 mandamientos estaban grabados en tablas de piedra. Y ahorita va a ver que esos mandamientos que estaban grabados en tablas de piedra llegan hasta Cristo. Ya lo verá. Dale. Sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Esto no es de nosotros, esto no es invento de nosotros, esto es invento de Cristo. Dale. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Nuestra capacidad nos viene de Dios, eso no lo inventó la iglesia. Dale. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Aquí adventistas del séptimo día que defienden el sábado. Nosotros los sacerdotes católicos somos ministros porque Dios nos ha nombrado ministros de una nueva alianza. Usted se ha quedado en la antigua alianza como los judíos. Pobres de ustedes. Porque Cristo ha venido a salvarnos a nosotros y nos ha dejado un ministerio. Sí, en la nueva alianza. Escuche, siga. Que ya no es cosa de escritos. Ya no es cosa de escrito. Vamos sino a ver del Espíritu. Sino del Espíritu, siga. Porque lo escrito da muerte. ¿Escucharon? Mientras que el Espíritu da vida. Entonces usted me puede decir, adventista, que ese escrito es la ley ceremonial, pero no los 10 mandamientos. Ya verá que sí. Dale. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra. Escuche, leyes grabadas en tablas de piedra, ¿se refieren los 10 mandamientos? Siga. Ese ministerio que llevaba a la muerte. Ese ministerio llevaba a la muerte. ¿Por qué llevaba a la muerte? Porque todo era, no robarás, no matarás, y el que lo haga, morirá. Siga. Fue rodeado de gloria. Sin embargo, para los judíos fue rodeado de gloria. Tuvo su valor en su tiempo, pero llega a Cristo ya no. Siga. Y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. ¿Ve? ¿No podían fijar la mirada en el rostro de Moisés? A causa de su resplandor. Entonces estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés cuando bajó del monte Sinaí. No podían los israelitas ver su rostro, tenía que ponerse un velo, porque lo que traían eran los 10 mandamientos, era algo glorioso. Si eso era glorioso en el Antiguo Testamento, ahora ¿cómo será en el Nuevo Testamento que la alianza es más grande, más eficaz? Siga. Aunque era fugaz.
aquello era fugaz, pasajero. Los adventistas dicen, no, no era pasajero, no era fugaz. Pues léase esto que estamos leyendo, que está en la Biblia de ustedes también. Siga. ¿Qué gloria tan grande no les esperará? Entonces, a los que comunican el Espíritu. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación. Ese ministerio llevaba la condenación. ¿Por qué? Porque no había una persona que no pecara. Y la ley decía que si usted cumplía 9 mandamientos y fallaba uno, de todas maneras, paila. Diga. ¿No lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece... No. Vuélvame a leer porque no lo entendí. Es algo tan glorioso... Es algo tan glorioso... Bajo ese aspecto, Ajá. que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la gloria de aquello no es nada comparado con la gloria del Nuevo Testamento. ¿Y usted se quiere quedar en el Antiguo Testamento adventista? Eso es problema suyo. Pero la gloria del Nuevo Testamento, donde ya no es mandamiento, sino es la vida del Espíritu, es la fe en Cristo Jesús, que nos justifica. Es decir, que todos somos pecadores y que aquí no se escapa nadie, ni el Papa se escapa. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento no nos justificamos porque seamos santos, porque no violemos la ley. Aquí nos justificamos porque a pesar de haber violado la ley, todos sin excusa y sin excluir a nadie, un hombre, el Hijo de Dios, Jesús, entregó su vida para perdonar nuestras culpas, nuestras fallas. Entonces somos justificados no por la ley, sino por Cristo, que murió para perdonar nuestras faltas de la ley. Siga. Que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece en la gloria. Aquel era pasajero, pero el nuestro permanece. Entonces, cuando los adventistas dicen que permanece es el del Antiguo Testamento, están muy equivocados, son pasajeros. Siga. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. Estamos con una grande esperanza y con una gran seguridad. No tenemos que hacerle caso a lo que digan los adventistas. Dale. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Era un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Se iba a apagar el resplandor de la antigua alianza, de los mandamientos, se iba a apagar. Y los judíos no querían ver eso. Siga. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. Todavía están ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza. Les oculta el sentido de la antigua alianza. Y no solamente agarró a los judíos, sino que ahora pasó por los adventistas. Siga. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Están ciegos. Y entonces andan diciéndole a la gente que ellos están en la claridad y que esa es la verdad, pero aquí está la Biblia, y está en la Biblia de ellos y en la Biblia de nosotros. Solamente que los falsos profetas no se detienen a mostrarle a los pobres adventistas que le cayeron a muera, y que la Biblia dice otra cosa distinta. Dale. Y no descubren que con Cristo ya no tienen valor. Ya eso con Cristo no tiene valor. Antes de Cristo sí tenía valor porque era para el pueblo judío, pero no para el cristiano. Era para el pueblo judío. Y ya con Cristo eso ya no tiene valor. Mire, si ustedes me permiten, termino con esta. Me voy con Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Aquí me encanta este ejemplo de Pablo en Gálatas 4, 21. Me emociona. Y va a comparar la antigua alianza con la antigua ley, con todo esto, con la nueva alianza y las nuevas leyes. Y va a comparar y ustedes van a oír. Díganme una cosa. Díganme una cosa. Ustedes los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues si dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa, que era libre, el hijo de la esclava nació de modo puramente humano,
pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Vamos a ver, aquí, adventistas. Esto tiene un sentido simbólico. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la mujer libre, esposa. Eso tiene un sentido simbólico. Vamos a ver qué era lo que simbolizaba que los adventistas no han logrado entender. Dale. Las dos mujeres representan dos alianzas. ¿Representan qué? Dos alianzas. A ver, ¿cuáles se imaginan ustedes que son? La antigua alianza y la nueva alianza. Vamos a ver cuál es la esposa y cuál es la esclava. Vamos a ver cuál es la libre y cuál es la esclava. ¿Otra vez? Ajá, la esclava. A ver, dale. Esto simboliza dos alianzas. Dale. Una es la del monte Sinaí. ¿A dónde fue que hubo la alianza con Moisés, que se le dieron los 10 mandamientos en las tablas de la ley? En el monte Sinaí. Entonces estamos hablando de esa alianza, donde estaban los 10 mandamientos. Siga. Y está representada por Agar. ¿Y Agar era la esposa o la esclava? La esclava, no era la libre, era la esclava. Entonces esa antigua alianza representaba la esclava, no la libre. Dale. Que fue la madre del que habría de ser esclavo. Que fue la madre de los que eran esclavos antes de llegar Cristo. Siga. Pues Agar representa el monte Sinaí. Agar representa el monte Sinaí. Aquí el que no quiere entender es problema suyo. Pero aquí está muy clarito. Siga. Que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad fue sometida a esclavitud junto con sus hijos. Junto con sus hijos. Vamos a ver si los adventistas quieren seguir siendo esclavos. Siga. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. No somos de la esclava de Agar, la del monte Sinaí. Nosotros somos hijos de la nueva Jerusalén. Siga. Porque la escritura dice. Escuche lo que dice la escritura. Alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos. Grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. ¿Cuál era la que no podía tener hijos? Sara, la esposa. La otra sí podía tener hijos. Siga. Hermanos, ustedes son como Isaac. Ustedes son como Isaac. Isaac era hijo de Agar o hijo de Sara. ¿De la libre o de la esclava? Entonces, hermanos adventistas, miren lo que dice la Biblia. Hermanos, ustedes son como Isaac. Siga. Son los hijos que Dios había prometido, pero así como en aquel tiempo. Pero así, vámonos despacio aquí. Pero así como en aquel tiempo. El hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu. ¡Ah, caramba! Aquel perseguía a este, el simplemente humano. Ismael perseguía a Isaac. Siga. Así sucede también ahora. Así también sucede ahora. Siga. Pero, ¿qué dice la Escritura? Pero así sucede ahora, cuando los adventistas más bien nos persiguen a nosotros y nos dicen que nosotros estamos fuera, que son ellos. Pero, ¿qué dice la Escritura? No qué dice el pastor adventista o Elena de White, la adventista esta del séptimo día. Pues no, dice, ¿qué dice la Escritura? Ponga cuidado, ¿qué dice? Escúchenlo. Pues dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera la esclava y a su hijo. ¿A quién se refiere? ¿Se acuerdan que son dos alianzas? Sea antigua alianza. Echa fuera a la esclava y a sus hijos. Es decir, a todos los adventistas que quieren seguir guardando el día sábado o los mandamientos de la antigua alianza. Siga. Porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. Entonces, esto significa que para poder participar en la herencia del reino de los cielos, yo tengo que dejar la antigua alianza y pertenecer a la nueva alianza. Y dice Gálatas 3, ahí mismo, Gálatas 3:23. Gálatas 3:23, y termino ahora sí con esto, para que sea con las mismas sagradas escrituras, el fin.
Gálatas 3:23. Antes de venir la fe, Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, la ley nos tenía presos. esperando a que la fe fuera dada a conocer. Ajá, siga. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo. Hasta que viniera Cristo. Cristo. Esto es lo que los adventistas no aceptan. Y esto es lo que el pueblo judío no acepta. Pero dice la Biblia que la ley era el que mantenía al niño hasta que llegara Cristo. Para que por la fe obtuviéramos la justicia. Entonces ahora, cuando viene Cristo, tenemos la justicia no por la ley, porque no hay una persona que pueda cumplir la ley. Tenemos por la fe, la justicia en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la fe de nosotros? Que todos somos pecadores. Por eso siempre decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, soy pecador, por mi culpa. Por eso ruego, pido perdón. Y Cristo entonces me salva a mí. Ya el micrófono, aquel muchacho que quiere decir algo, ya, hágame el favor. ¿Iba a decir algo usted, no? Por favor, antes de que termine, aquella del Génesis donde no están formados los días, si es tan amable. Bueno, yo iba a terminar aquí, pero mi hermano no quiere que termine aquí. Pero entonces le doy una sola ideita. Que los adventistas dicen que tienen que guardar el día sábado, porque usted sabe que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el día séptimo, literalmente. Y resulta que la Biblia no dice que sea literalmente. ¿Por qué no dice que literalmente? Fácil, porque cuando Dios creó el mundo no existían los días. Y Dios creó los días de la semana en el 4.º día. En el 4.º día Dios creó los días de la semana. Es decir, que no son días literales de la semana como nosotros lo tenemos. No es que Dios comenzó a crear el mundo el domingo y terminó el sábado. No. ¿Cómo les compruebo yo esto? Simplemente en Génesis capítulo 1, versículo 14, dice que Dios creó los días de la semana en el 4.º día. Entonces, no estamos hablando de días literalmente de la semana, sino aquello que dice el salmista, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Léalo. Dijo Dios, haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los 2 grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche. Hasta ahora está creando los días de la semana, hasta ahora. Hasta ahora hizo el sol, hasta ahora hizo la luna. Siga. E hizo también las estrellas. Hasta ahora las está haciendo, siga. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche. Hasta ahora está creando el día y está creando la noche, hasta ahora. Siga. Y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Vamos a ver en qué día estaba. Y atardeció y amaneció. Fue el día 4. En el día 4 Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Hizo los días de la semana. Entonces los adventistas le caen a muela a la gente diciendo que Dios hizo, descansó fue el día 7º de la semana. No sea mentiroso. Si no existían los días de la semana. Estamos hablando de los días de Dios, que para Dios 1000 años como un día y un día es como 1000 años. Por eso la iglesia está de acuerdo con la ciencia cuando dice que lleva miles y miles de años la creación. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, hermanos, ojalá pues que nuestra fe se fortalezca y ustedes nunca se sientan como así achicopalados delante de los adventistas porque dicen que ellos son la iglesia de Cristo, porque ellos guardan el sábado. Mentira. Les he explicado para que el que tenga oídos, oiga, y el que tenga ojos, vea. Amén.